Como decíamos en el programa anterior, a comienzos del siglo XVI, la producción vitícola ya cubría la demanda de la isla. Sería a partir de 1526, gracias a la licencia otorgada por la corona, cuando los vinos tinerfeños se lanzaron a la conquista de los mercados extranjeros, aprovechando los canales de comercialización que ya se habían abierto con el comercio de la caña de azúcar. Los navíos que partían desde el puerto de Carachico con las bodegas atestadas conquistaban los puertos de Flandes, Hamburgo, las colonias africanas y americanas y sobre todo el mercado británico. El gran valor, su calidad y también su precio. La malvasía conquistaba los paladares de las cortes. Aquel vino blanco y aromático empalagaba a los aristócratas de toda Europa. Mientras tanto, se mantenía el comercio incesante con los puertos británicos, con las colonias americanas y también con las africanas. Ya por entonces, el vino tinerfeño conseguía tener una denominación propia. En los puertos de Bristol, al arribo de los navíos que partían desde el puerto de Carachico, se exclamaba: llega el Canary Wine, llega el Canary Wine. Bueno, una denominación de origen es un reconocimiento administrativo que se otorga a un producto de una determinada región para salvaguardarlo de lo que son las posibles falsificaciones, ¿no? Eso exige que se organicen los productores a través de lo que llama el órgano de gestión de la denominación de origen, que debe ser equitativo entre viticultores y bodegueros tutelados por la administración pública, y se establecen, digamos, unas normas de juego, que es el pliego de condiciones, a lo cual todo el mundo sabe a qué debe atenerse, tanto en temas de cultivo, como de elaboración, como de comunicación, etcétera, para poderse acoger a la protección que le da la denominación de origen. Es una herramienta muy importante que se utiliza en toda Europa y que ahora también se intenta emular fuera de las fronteras de la Unión Europea, porque es una garantía para los productores y para los consumidores de una forma muy transparente para todos. Bueno, la historia del vino de Canarias es muy larga, ¿no? El vino está vinculado a las islas desde el momento que llegaron los colonos europeos aquí. A lo largo de estos 6 siglos de historia han pasado muchísimas cosas. Hemos sido el motor económico de las islas, siglo XVI, siglo XVII, donde toda la economía giraba en torno al cultivo de la vid y la exportación del vino. Fueron los siglos de oro del vino de Canarias, que logramos pues un reconocimiento mundial que todavía hoy podemos ver a través de cómo quedó reflejado pues en la literatura universal, desde William Shakespeare o Ben Jonson hasta literatos mucho más recientes, ¿no? Luego, desafortunadamente, pues principalmente por los conflictos comerciales y políticos con los ingleses, que eran los comerciantes que vendían el vino de Canarias por todo el mundo, pues pasamos a un segundo lugar, y en detrimento de nuestro comercio, pues surgió Oporto, que ocupó nuestro espacio a partir del siglo XVIII hasta finales del siglo pasado, ¿no? En esos 200 años de
tristeza, digamos, en el sector del vino de Canarias, pues se perdieron mucho saber hacer, se perdió mucho posicionamiento, se perdió pues todo el mercado internacional y el vino quedó relegado a un comercio local. Eso fue, bueno, pues todavía hoy muchos canarios siguen teniendo, y no canarios, la visión de ese producto de Guaychinche, ese producto, digamos, de segundo nivel. Afortunadamente las denominaciones de origen han servido para establecer unos patrones, establecer unas normas de calidad, volver a generar las condiciones para recuperar ese posicionamiento internacional que nunca debíamos haber perdido, y la situación pues ha cambiado de forma drástica. Bueno, pues soy responsable del Departamento de Marketing y Promoción de la Denominación de Origen Protegida ICODEN de Autisora, y bueno, pues dentro de mis responsabilidades pues está todo el tema, pues eso, de promoción de lo que es la marca ICODEN de Autisora. Bueno, gestiono todo el tema de formación, de cursos que damos con la denominación, también pues las actividades que realizamos de promoción, como por ejemplo asistencia a ferias o a eventos que se realizan dentro de lo que es la comarca, pues a lo mejor una fiesta del vino pues en Buenavista, aquí en La Guancha, pues más lo que hacemos es pues gestionar, el departamento de promoción lo que hace es gestionar pues eso, esa actividad o ese evento que realizamos para llevar los vinos de la denominación de origen. También redes sociales, también muy importante, llevo las redes sociales junto con un compañero de la empresa Infoconceptos, pues llevamos las redes sociales de ICODEN, tanto Instagram como Facebook, y también la página web. También pues actualizamos y pues, subimos noticias y demás a la página web. Y también pues dentro de mi labor pues también está visitar a las bodegas, un poco pues saber pues las inquietudes de los bodegueros, en qué podemos ayudarle en temas de promoción y acompañarlos. Bueno, mi nombre es Jorge Bosch, del restaurante La Bola, que nos encontramos dentro de la matriz de la bodega El Lomo desde hace unos años. Nos gustaría traer hoy una receta, aunque parece que hay muchos ingredientes, es una receta clásica y que ahora viene muy bien en Navidad, está muy bien para hacerla y poderse sentar a la mesa con la familia, no tener que estar pendiente del fuego ni nada de eso. Lo que vamos a hacer es una carrillera estofada. Lógicamente estamos en la bodega El Lomo, pues estofada con un vino de calidad, llamamos carrillera de cerdo local, con batata, estofada en vendimia seleccionada, que es particularmente el vino en el que lo vamos a estofar. Bueno, no es más que, o sea, tiene sus similitudes con una carne con papas, al final hay que estofar una carne. Aquí tengo unos ajos confitados, que para ganar tiempo los tengo ya, al final un poquito de aceite de oliva, fuego bajo y los ajos enteros, ¿vale? Porque esto lo vamos a tener que triturar después. Entonces, esto le damos aquí vidilla. Ahí está, lo ponemos a fuego, ya tiene los ajos con el aceite, como les decía. Aquí tenemos una bresa de verduras, cebollita, pimientos, apio, puerro, ¿vale? Lo que tengamos a mano, tampoco hay que dejar de hacerla porque nos falta un ingrediente u otro, ¿vale? Esto lo cogemos y lo pochamos ahí fuerte, ¿vale? Aparte tenemos una carrillera de cerdo, que la trabajamos, nos gustaría que fuese de cochino negro, a veces es de cochino negro, pero hay que tener en cuenta que este corte, un cochino negro, da 150 gramos este corte, entonces es un poco un atentado contra la especie, aparte de que no se consigue. Cada tantos meses mi carnicero nos consigue unos kilos y nos damos el lujo de ponerla en los menús. Una vez tenemos esto pochado, lo que hacemos es ponerle el vino. Yo lo voy a hacer un poco aquí rápido, pero esto conviene, porque al final es la televisión,
Y esto conviene, yo tengo por ahí otro fondo ya reducido. Lo que tenemos que hacer es ponerle el vino. Normalmente cuando se pone vino, se espera que se le vaya el alcohol y se reduzca la acidez. Nosotros trabajando con un vino de calidad, nos gusta no reducirlo del todo. Entonces le damos una pequeña hervor ahí, pero no lo llevamos a su máxima reducción, ¿vale? Aquí irían las carrilleras crudas y esto lo cubriríamos de agua, ¿vale? Pondríamos hierbitas, las que tengamos a mano, pues recomendable para estas cosas, tomillo, romero y ese tipo de hierbas, ¿vale? Importante y diferenciador, porque al final esto no deja de ser una receta tradicional de la que puedes encontrar en cualquier revista, en cualquier sitio. Es que nosotros trabajamos todas las carnes así de casa y sobre todo esta carrillera, aunque no sea de casa, estos estofados los trabajamos con 1 onza de chocolate negro, ¿vale? Una vez ponemos el agua, o ahora mismo lo ponemos aquí encima, uno encima de cada lóbulo de carrillera, y eso la verdad que le da una untuosidad, unos aromas, una oscuridad, un color, todo cosas buenas a la salsa, ¿vale? Entonces esto lo cubriríamos de agua y lo llevaríamos al fuego durante más o menos 1 hora y media, 2, no hay un tiempo. En olla express pues 20 minutos, es hasta que la carne quede blanda a niveles de poderla cortar con un cuchillo, ¿vale? Vamos a parar aquí para poder traer el otro paso y que ya vean cómo vamos haciendo, ¿vale? Bueno, yo creo que es el fruto del trabajo. Al final, yo soy la 4ª generación de la bodega. Por suerte tuve a mi abuelo al lado con el que aprendí muchas cosas. Y mi padre, que fue la 3ª generación, donde bueno, cambió un poco el modelo. Entonces yo sé lo que no tengo que hacer. Y he cambiado el modelo a partir de 2011. A partir de 2011 empezamos con un proyecto que se llama Ígneos Orígenes, que se trata de vinos parcelarios monovarietales, para darle un poco valor a las variedades locales y eso intentar meterlo dentro de una botella y que los vinos hablen. Al final yo no he inventado nada, aquí está todo inventado, el que diga lo contrario está equivocado, pero al final es el fruto del trabajo de muchos años de intentar poner foco en un modelo que también se implanta en otras zonas de España y del mundo y al final no se trata sino otra cosa que hablar de lo que tienes. Al final hablamos de nuestro suelo, hablamos de nuestro clima y que nuestras variedades dentro de una botella hablen. Entonces eso, que es muy fácil sintetizar, lleva mucho trabajo y esfuerzo donde nos hemos dedicado en cuerpo y alma a este proyecto y el fruto del trabajo de todo eso es el tener nuestros vinos en los mejores restaurantes del mundo. Al final, que se fijen en ti, bueno, estamos en Canarias, estamos un poco lejos de la península y de otras partes del mundo donde nuestros vinos van, pero realmente la gente viene. Es decir, al final el truco está en hacer algo que esté bueno y que lo puedas mantener en el tiempo. Y eso es lo que ha hecho que al final empezamos a vender en 2013. Nuestro primer cliente en España fue el Siller de Can Roca. Es casualidad, pero fue así. Y a partir de ahí hemos estado en muchos restaurantes número 1 del mundo, pues en Disfrutar en Barcelona, que fue número 1 el año pasado, en Copenhague en Geranium, que fue número 1 hace 4 años, en Madison Park en Nueva York, que fue en 2017 número 1 del mundo. Y así una serie de restaurantes, como muchos otros que no han sido número 1, pero que están a la altura de esa gastronomía. Y esos son nuestros vinos. Yo siempre, mucha gente habla a veces que no, es que tu competencia, al final mi competencia soy yo. No tengo competencia porque si no lo hago bien yo, da igual cómo lo haga el resto. Al final todo esto se trata de hacerlo bien cada año y de que lo que hacemos tenga una consistencia. Al final, si vemos un poco el pasado de los vinos de Canarias, y esto lo definía muy bien Pitu Roca una vez que estuvo en casa, decía, tienes la suerte de no haber hecho nada durante los últimos 40 años, ¿no? Entonces empiezas de cero. Nosotros realmente Canarias tenemos mucha historia en el mundo del vino, de muchos siglos atrás, pero en los últimos años pues quizás ha dado un vuelco a lo que son los vinos de Canarias en general, en los últimos 15 quizás, y de ahí para atrás hicimos cosas muy mal hechas que también se están reflejando ahora, ¿no? Entonces realmente lo que yo siempre digo es,
haz lo mejor que sepas hacer, lo mejor que puedas hacer, intenta ir al siguiente paso y que al final todo llega, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos hecho. Trabajar, 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 trabajar. No hay otro truco que no sea ese. Realmente, como tú dices, hoy utilizamos el término un cultivo heroico, una viña heroica, pero también si nos ponemos en ese contexto, en esa época, aún las dificultades eran peor. Piensen ustedes que cuando llegan esa gente, esos colonos que vienen a poner en explotación Canarias, no existía, o por lo menos en Tenerife, no existía sistema de cultivo, no había ningún tipo de cultivo, es decir, una tierra nueva en un espacio geográfico totalmente diferente que había que ponerlo en explotación y que dependíamos de ello. Si había una mala cosecha, la gente, las crisis de hambruna eran importantes, por tanto, más que nunca era heroica y de subsistencia. Eso forja un pueblo, forja la necesidad de, vale, no tenía a lo mejor un conocimiento académico, pero sí tenía una experiencia, un bagaje que ellos luchaban porque ese bagaje continuase en el tiempo, las siguientes generaciones. Y además es un cúmulo de saber, les digo, a lo mejor no es un cúmulo de saber como hoy entendemos académico, pero sí un saber importante. Son gentes que vienen, esas primeras vides vienen de la península, vienen de Andalucía, pero también de Portugal. Tanto es así que hoy tenemos en el lenguaje del viñedo términos léxicos que vienen de aquella época en lengua portuguesa. Eso implica que el conocimiento, el traslado de esa información ha perdurado en el tiempo, las técnicas, por tanto la supervivencia. Quiere decir que ese producto tiene una historia y las personas que están detrás también tienen toda una cultura, toda una tradición que ha permitido precisamente esa supervivencia y ese conocimiento. Vamos a hacer una receta de las más antiguas, o sea, para mí de las más antiguas porque ya se las daban a mis abuelos y a mis madres y mi padre cuando eran pequeños, que era la famosa yema con vino dulce. Es verdad que van pasando los años y ya no se puede hacer esa receta que todos tenemos en esa memoria y en nuestra retina, en nuestro olfato. Entonces, realmente se llama así. Yemas con vino dulce. Primero vamos a elegir un buen vino. En este caso vamos a elegir un vino de Tenerife. Por favor, nunca usar un vino que tú no te bebas en copa, no se puede usar para cocinar. O sea, un vino que tú también puedes ir tomándote un vinito mientras vas cocinando. Muy importante, un buen vino para cocinar. Segundo paso, con un vino de esta, exactamente igual a este. Aquí ya tengo el caldero calentándose. Hemos cogido el vino tinto. La botella es de 0,75. Hemos usado medio kilo de panela, del azúcar negra, y medio kilo de azúcar blanca. Y hemos usado también una cucharadita de mantequilla. Vamos. Vamos a usar muy poca cantidad porque esto después lo tengo que pasar. Ya les explicaré. Bueno, lo que estoy tratando de hacer, porque no lo voy a hervir, es calentarlo como a 60 grados, máximo 70. Dice, ¿cómo sé yo si no tengo un termómetro? Porque estoy en casa. Muy fácil. Haré esto, moveré, pasaré aquí. Cuando yo vea que no puedo aguantar el calor, porque quema, apagamos y retiramos del fuego, ¿ok? ¿Ya está bueno?
Pues había terminado de estudiar en el año 94, Ingeniería Técnica Agrícola, y aquí había un puesto vacante de una ADV. Una ADV era Asociación para la Defensa Vegetal. Necesitaban un técnico que era subvencionado por la Consejería de Agricultura para asesorar a las fincas que estaban inscritas en la ADV en producción integrada. Entonces yo empecé por ahí, asesorando a algunas fincas que estaban inscritas en la denominación de origen. Yo empecé con la ADV y después con la ADV de la Asociación del Noroeste de Tenerife. Después empecé, que era la que tenía contratada la ADV. Después la misma ADV, la asociación se fue yendo, esa Asociación de Viticultores del Noroeste de Tenerife, que esa fue la que creó la denominación de origen. Después se pasó a la denominación, a otra denominación interprofesional de Icodendautisora. Y entonces yo pasé a la Asociación Interprofesional de Icodendautisora. Y en el 99 pasé como técnico, siempre he estado trabajando lo mismo, como al Consejo Regulador Icodendautisora en el 99. Desde ahí he seguido. Bueno, muchísimo, ¿no? O sea, después de aquella época dorada, los siglos XVI, siglo XVII, el momento más dulce del vino de Canarias a nivel comercial es este. En un mundo del vino a nivel internacional que es aburrido. ¿Aburrido por qué? Porque las variedades francesas han colonizado todos los mercados a nivel mundial y todas las zonas de producción, ¿no? Donde quiera que vayas es más de lo mismo, es más Cabernet, más Syrah, más Chardonnay, más Merlot. Y nosotros somos ese punto exótico dentro de ese panorama tan homogéneo, tan globalizado. Eso que en principio parecía un enorme peligro para nosotros, que era la globalización del vino, se ha convertido en la gran oportunidad para el vino de Canarias. ¿Por qué? Pues porque nuestros vinos están elaborados con otras variedades, variedades absolutamente minoritarias y desconocidas, que le transfieren al vino unos registros organolépticos propios. Además, cultivados en unos suelos muy especiales, que son los suelos volcánicos muy jóvenes de las islas, que tienen la facilidad de transmitir al vino ese carácter mineral tan intenso que lo vincula de forma tan nítida a un territorio. Eso es algo tremendamente importante en el vino. El vino no es un producto industrial deslocalizado, sino que es un producto artesanal vinculado a un territorio. Y eso el vino de Canarias lo manifiesta como no lo manifiesta ningún otro vino del mundo. Por lo tanto, somos unos vinos extraordinariamente singulares, extraordinariamente únicos, y esa es la razón por la cual despertamos tanto interés en la alta restauración en todo el mundo. Bueno, sí, la malvasía sigue siendo algo extraordinario, o sea, sobre todo, bueno, tenemos dos malvasías muy importantes en Canarias. Tenemos la malvasía aromática que predomina aquí en Tenerife y en La Palma, y la malvasía volcánica que predomina en la isla de Lanzarote. Las dos son magníficas variedades, pero la malvasía aromática tiene una historia que no tienen las otras, ¿no? Y esa historia es que era la uva con la cual se elaboraba el Canary, que tanta fama dio y tantos registros ha dejado en la historia del mundo del vino. Por eso se vinculaba el vino de Canarias con ese tipo de vinos. Eran unos vinos de vendimias tardías, con alta graduación, con restos de azúcar importantes, vinos en definitiva elaborados para soportar aquellas condiciones tan adversas en el transporte, los barcos de la época donde tardaba 2 o 3 meses en llegar a América con el vino, ¿no? Hoy en día se han recuperado muchísimas variedades como el Gual, el Monajuelo, el Vijariego, el Baboso, el Listán Negro, el Listán Blanco, etcétera. Variedades que nos han permitido poner en valor la enorme pluralidad y diversidad que tienen los vinos de Canarias. Por eso ya hoy no solo se fijan en nosotros por esos malvasías, que además son unos vinos de postre que tienen un recorrido y un consumo muy limitado, sino que se fijan en nosotros por muchísimos otros vinos que tienen unas características auténticamente genuinas. Yo siempre digo que prefiero que hable mi vino a hablar yo. Muchas veces tengo que acompañarlos porque hay mucha gente que con una simple copa y una simple cata ya más o menos se ubican, pero después está el siguiente nivel, es que quiero saber más y quiero que me lo expliques. Entonces por eso tenemos que viajar tanto, tenemos que llevar el vino a muchos lugares y mucha gente también viene a casa para llegar a entender el conjunto o el 100% de lo que hacemos. Y eso se trata de divulgar, porque mi trabajo no acaba cuando el vino sale de la puerta de la bodega, ¿no? Mi trabajo acaba cuando un vino es consumido, y muchas veces el último eslabón es preocuparte de qué dijo ese cliente por ese vino, ¿no? Y al final muchas veces hago esa pregunta: oye, ¿qué tal estuvo esa botella? ¿O cómo fue? E intentar entender el último eslabón, que es el consumidor. Porque al final muchos del sector
nos creemos que acaba nuestro trabajo cuando el vino sale de la bodega, ¿no? Porque al final hago la factura, cobro y ya acabó mi trabajo. No, porque al final lo que te interesa es que eso se repita. Al final vivimos de que el público consuma botellas, entonces a mí no me interesa que consuma una, me interesa que consuma 2, 3, 10, 100. Y un poco ese es el trabajo que venimos haciendo durante mucho tiempo. No, hacemos más vinos, en total de ígneos son 4 vinos y de artífice actualmente son 5, si no me equivoco, de estructura fija. Después hacemos algunos vinos que tienen una sola elaboración, un año y nacen y mueren. Pero como fijos actualmente son 4 vinos en el proyecto de ígneos y 5 vinos en el proyecto de artífice. Y claro, ¿cuál es mejor o cuál es peor? ¿Cuál quieres más? ¿Cuál quieres menos? Al final es cierto que tengo una devoción, que quien me conoce lo sabe, y es por una variedad muy, muy particular, que es el baboso negro, que es donde empezó el proyecto de ígneos y es la variedad más complicada de trabajar, con menos producción, que es más un reto que un vino, siempre lo digo. ¿Qué pasa con esto? Que realmente quien me conoce sabe que ese vino es un poco mi perdición en todos los sentidos, pero tampoco es el que elijo siempre. Al final depende de qué vayas a comer, con quién te lo vas a beber, depende del momento, el estado. Al final depende del momento, creo que cada vino tiene su momento, ¿no? Entonces, últimamente tengo más tirón elaborando por los blancos que por los tintos, y es una cuestión de consumo propio también, porque al final consumo mucho más blanco que tinto, pero bueno, al final también estoy en un punto donde bebo muchas cosas, donde bebo muchos vinos y te vas un poco definiendo tus gustos, pero bueno, no tengo algo muy claro que digas, oye, esto es así, 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 por esto, por esto y por esto. Al final me adapto un poco. Y dentro de la bodega, pues bueno, siempre tienes retos, ¿no? Al final he empezado con algunas variedades que prácticamente no estaban en la zona y que al final cambias de variedad en la parcela o plantas parcelas nuevas. Yo creo que cada vino tiene su historia. Y así son, si no desaparecerían. Al final, si un vino a mí no me emociona tanto elaborarlo como ponerlo en una botella, realmente no tiene sentido. Pues después de 1 hora y media guisando nuestra carrillera, haberle puesto el agua y dejarla que se haga, tenemos este resultado. O sea, la carne que se corta con una cuchara. O sea, una carne que era tremendamente dura, con un colágeno dentro, que ya se la ha fundido y es una carne muy blanda. Se saca la carne y se coge la verdura y se trabaja con lo que tengan en casa, desde una mini pimer hasta la última Thermomix, ¿vale? Eso le ponen un poquito de maicena y obtenemos esta salsa. Una salsa de carne como si estuviesen haciendo una salsa de un filo, exactamente igual. Cogemos la carne y la pasamos aquí. O sea, la pasamos ya a la salsa. Entendemos que esto ya no debería existir porque esto lo hemos molido. Lo que pasa es que yo aquí, pues he hecho, ¿no? Esto es lo que se va a la batidora, Thermomix o lo que sea, hacemos un batido y metemos la carne que habíamos sacado antes de molerla en la salsa, ¿vale? Esto lo dejamos por ahí. Bueno, pues esto ya lo mantenemos, esto ya es una elaboración que está terminada, corregiríamos de punto de sal y pimienta y demás, así tiene que quedar, bien brillosa, bien tal. Y esto lo dejamos que no se nos enfríe, que si usted lo va a hacer el día antes y tal, pues sí, pues lo pone en la nevera en un tupper y esto es lo que vuelve a poner al fuego el día que se lo vaya a comer. Por otro lado, de guarnición, vamos a hacer un puré, pero vamos a hacer un puré de batata. Igual que hacemos en un puré cualquiera, cogemos el tubérculo, lo pelamos, lo cortamos en partes iguales para que la cocción sea uniforme y una vez lo tenemos, miel de Tenerife, ¿vale? Que nos traen unos clientes que se dedican a esto, quesito semicurado ahumado, canario también, ¿vale? Nada tal, de cualquier supermercado, de cualquier superficie, mientras más artesano y más local y más economía circular mejor. Pero bueno, también va desde un queso crema también sirve y un queso muy curado también sirve. La batata guisada, la miel, sal y el queso a la batidora hasta obtener esto, ¿vale? Hasta obtener esta textura. Un puré ligeramente dulce que va en contraste con la potencia que tiene la carne, el chocolate y todo, ¿vale? Esto sería la otra elaboración. Y bueno, aquí vamos a parar un poco para ir ya con el emplatado. No se le da valor aquí en las islas o en la isla de Tenerife, en concreto a los vinos de aquí de la isla, pues por el desconocimiento que hay en la elaboración del vino, en todo lo que conlleva
a un bodeguero, a un elaborador, a un viticultor, todo lo que conlleva esa elaboración del vino, ese gran desconocimiento yo creo que es lo que hace que no le demos valor a una botella de vino, que nos parezca cara y demás, porque si supiéramos un poco la historia del vino en las islas, si supiéramos todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo y labor que lleva elaborar una sola botella de vino, creo que consumiríamos más. Yo, por ejemplo, ya después de que conozco todo esto, consumo mucho más vino de Canarias. No voy a un restaurante de aquí y pido siempre vino de Canarias, que creo que es lo que debemos de hacer todos los canarios, ser embajadores de nuestro vino. Y sobre todo creo que es por desconocimiento de cuál es la labor que hay detrás de una botella de vino. Creo que es lo fundamental, y que creo que es un trabajo, que en eso me incluyo, que es un trabajo que nosotros estamos llevando a cabo, que es dar a conocer todas las características y las singularidades de los vinos de Canarias, para que se conozca tanto aquí a nivel regional como a nivel en el exterior, por ejemplo, como puede ser en la península, que se conozca pues eso, las singularidades y las características de nuestros vinos. Pues mira, se dejan aconsejar muy bien. Hombre, sí es verdad que hay que ser muy sutil, ¿no? Y decir las cosas con mucho cuidado, porque hay algunos que le puedes cambiar la idea y otros que no, pero son personas, la verdad, que se dejan muy bien, o sea, se dejan aconsejar y quieren que se les ayude, que se les aconseje, que se les diga por aquí o por allá, sobre todo cuando son bodegas a lo mejor pues que están comenzando, o las que ya llevan mucho tiempo porque se quieren un poco actualizar y demás, y no, la verdad que no he tenido problema, no me he encontrado nunca con alguien. Otra cosa es que lo hagan, pero sí se dejan aconsejar y sí se dejan, o sea, incluso eso, que les demos información y que de cosas novedosas, de cosas que veamos que ellos pueden modificar tanto en una botella como a la hora de promocionar su marca, ¿no? Su vino. Sí, la verdad que es fácil, con ellos es muy fácil, la verdad que sí. Arruinada no, sino más bien lo que he visto es que, por ejemplo, que el padre que tiene la viña y después a lo mejor el hijo no quiere continuar, se la arrienda a otra persona, eso, arruinado no, sino esto es un cultivo de tradición, de la familia, y es como siempre un complemento. Entonces lo que sí a eso, después también bodegueros que se han jubilado, que lo han dejado, y eso sí, algunas bodegas que han cerrado por jubilación de los bodegueros. Pues mira, la comarca también, lo que yo te digo, de la falta de relevo generacional, después también el cambio climático, pues se han perdido muchas viñas, se han abandonado, y también como consecuencia muchas bodegas también han desaparecido. Entonces estamos en una situación bastante, no se parece nada a lo que se empezó. Bueno, hemos conseguido unos huevos ecológicos, estos de que es una maravilla. El primero, como vieron, ya se me rompió, porque usted diría, lo lógico es que montes aquí las claras y aquí las yemas, ¿no? Porque la receta se llama yema de vino dulce. Nada, ¿qué ha pasado? ¿5 minutos? No ha pasado, no, nada. Ya el vino está hirviendo, ahora lo vamos a dejar que se enfríe, pero primero vamos a romper. No se olviden que lo que quiero son las yemas tiradas. Esto de reciclaje para las gallinas. Pues bueno, esto lo vamos a hacer así hasta que tengamos 6 yemas aquí, porque serían para 6 personas, ¿ok? Y eso lo eliminamos del fuego porque ya se me ha pasado de los 100 grados. Esperamos sobre 10 minutitos más o menos y seguimos con la receta. Con el vino, hay una circunstancia especial. Tienes razón de que los ingleses cortaron un periodo de crisis, pero no se cierra del todo.
la cultura del vino en Canarias. Se transforma, se exporta menos, es verdad, pero se sigue manteniendo ese mercado internacional, se sigue exportando a las 13 colonias, es decir, a lo que sea luego Estados Unidos. Llega ese vino también a China, a la corte china. Es decir, es un producto que sabe adaptarse a las circunstancias, que no muere. Esa es la particularidad. Hay otros productos, otros vinos que tienen una vida realmente más corta. Tiene un auge, un periodo de auge, pero que efectivamente determinada coyuntura acaba con ellos. Uno de los grandes elementos patrimoniales del vino canario es que tiene 500 años de historia sin interrupción. Por tanto, es un elemento a considerar y a valorizar. Y además 500 años no de producción local solo para nosotros, 500 años de comercialización en el resto del mundo. Ni siquiera solo Europa, América, Asia, llega ese vino canario, ese vino de Tenerife. En el año 1526, el rey acepta una demanda excepcional, única, que es que un territorio diferente a Sevilla en la península ibérica, que era el único sitio, centro, monopolio que podía comerciar con América, permite que un producto de otro territorio fuera, no digo peninsular, sino de Sevilla, pudiera viajar a América. Esa excepción va a ser el vino canario. ¿Por qué? Es un periodo que pasa, es verdad, en un primer momento, de ser un producto para abastecer la economía o a los canarios, acaba por tener una producción bastante interesante y demandada ya en América. Lo que sucede es que se le da una real cédula, es decir, el rey otorga la posibilidad de que ese vino vaya a abastecer todo un continente, América. Por tanto, celebramos 500 años de ese carácter de vocación exterior, de comercio exterior, de marca canaria, vino canario a nivel internacional. Sí, bueno, esta bodega la construyó, o este edificio lo construyó mi abuelo en el año 70 y algo, y siempre ha sido la bodega familiar. Vamos a ampliar, evidentemente, porque no quepo, pero ya no por elaborar más, sino por trabajar un poco más cómodo. Al final la bodega muchas veces en algunos pasos, sobre todo en el momento de embotellados, almacenamiento y puesta en el mercado, se nos hace difícil, tenemos que hacer un poco de Tetris con las fichas malas, como yo siempre digo. Pero bueno, al final yo creo que el modelo de negocio es el importante, al final el espacio es un segundo plano y quizás en Canarias tenemos que ir más a un vino de nicho que de producción masiva. Ese es mi punto de vista. Actualmente es bastante negativo la involución que hemos tenido en el viñedo, hemos perdido muchas hectáreas en los últimos 10 años, por lo tanto eso dice que tenemos menos uva por la cual producir, ¿no? Entonces, al final, siempre me he dedicado un poco, mi proyecto ha sido hacer algo que esté bueno y que se pueda continuar en el tiempo. No tiene sentido que esta bodega pasase a ser el doble de botellas o el triple teniendo el espacio, no lo haría porque cambiaría todo el modelo. Al final, yo soy el que manejo todo el proceso, desde el campo hasta la venta, y ampliar la bodega supondría cambiar mucho la estructura empresarial porque ya no daría tiempo de yo estar 100% en la bodega, pues tendría que viajar más, no podría estar tanto en campo como me gusta. Yo soy viticultor de vocación, entonces no voy a dejar el campo. Hay cosas que no quiero derivar a otra persona, aunque sea de mi equipo, y dentro de la bodega normalmente trabajo solo. No por nada, sino porque siempre lo he hecho así. Desde que la bodega era familiar de mi familia, ya yo hacía muchas cosas solo, aunque estuviese mi padre también, pero al final llevo toda la vida trabajando de la misma manera y no va a cambiar porque es lo que me gusta hacer. Entonces, si tú cambias el modelo, haces el doble de botellas por un fin económico, creo que no tiene sentido en el modelo de trabajo que hago. Eso es un problema que hemos tenido y es una pregunta que me hacen habitualmente. En Canarias hago yo la distribución y la venta, entonces realmente trabajamos con 4, 6, 10 clientes que básicamente son restaurantes gastronómicos, sean o no de Michelin, pero básicamente restaurantes gastronómicos. Y después en Tenerife, salvo la Casa del Vino, que tenemos alguna referencia, de resto tienes que ir a este tipo de restaurantes con los que trabajamos. Al final, como te decía antes, yo manejo mi mercado y no voy a poner mi vino en cualquier sitio. Y con esto no quiero discriminar a nadie. Pero sí es cierto que el perfil de vino que elaboro dista mucho de lo común de la isla. Buscamos un perfil, otro concepto diferente.
y que al igual muchas veces necesitas de que alguien te explique o que te ponga un vino en una temperatura de servicio óptima o que te ponga una copa para ese vino. O sea, al final estamos elaborando cosas que van bastante a veces al límite y que mucha gente al igual no puede entender. Entonces, no intento discriminar ni quitar a nadie de la ecuación, pero como sé cómo son mis vinos y soy muy crítico con lo que hago, sé dónde podría encajar y donde muchas veces no encaja. Entonces, para llevarme sorpresas negativas que me van a quitar bastante el sueño, prefiero no tenerlas, ¿no? Bueno, vamos ya, como recuerdan, teníamos anteriormente ya lo que es la proteína principal, que es la carrillera cocida, estofada en la salsa y caliente. Si no hemos dejado enfriar la batata, también tendríamos el puré de batata con queso y miel preparado. Y ahora vamos con unos pequeños detalles que no menos importantes, porque al final en los pequeños detalles es donde está la diferencia. Esto es una papa, la única papa que se nos pasa por la cabeza comprar, independientemente de cómo esté de precio, dada la escasez o no, que es papa local de aquí, ¿vale? Es una papa de consumo, no sé si creo que esta es Skin Edward en sí, y lo que hacemos es cortar con una mandolina, es decir, no máquina, lo puedes hacer con una máquina rebanadora de miles de euros, con tal, pero una laminadora de los chinos que vale 5 euros, sacas estas láminas y las fríes a 150 grados para que haya una caramelización externa y una deshidratación al mismo tiempo, porque si no te quedan negras, te quedan tal. Yo se las hago a mi hija y mejor esto que cualquier marca, por famosa que sea industrial, ¿vale? Tenemos unas uvas, que las uvas ahora mismo da la casualidad de que tenemos que hacerle, es una obligación para nosotros hacerle guiños al producto mater del sitio en el que estamos. Y lo que hacemos es saltear unas uvas. Es verdad que las uvas, lógicamente, no son de aquí. Nosotros nos gusta hacer una cocina honesta porque ahora mismo toda la uva que hay producida en la isla se está vinificando en sus diferentes formas. Nosotros acabamos la vendimia la semana pasada. O sea, hasta la última pequeña uva que pillamos se fue a los tanques, ¿vale? Tenemos unos brotes, un millo tostado con el cual hacemos esto, que es una mezcla de gofio a partes iguales con millo molido y mantequilla, ¿vale? Es una tierra como una galleta de gofio, ¿vale? Lo pueden obviar si les parece complicado. Nada de esto es fundamental para la receta. Lo fundamental es esto, ¿vale? Y entonces, bueno, pasamos un poco al paso final. Cogemos nuestro puré de base, que se vea que tiene un color precioso. Esta batata de Lanzarote es una joya increíble. Hay que tener muy en cuenta que porque sepas cocinar batata blanca, nada que ver. Son uno de los productos que más varía siendo de la misma familia, siendo de un color o de otra, ¿vale? Yo para que quede más bonito y elegante voy a poner solo una, pero en casa a llenar los platos, ¿vale? Que no se nos quede la gente con hambre. Lapamos bien nuestro estofado, rodeamos un poco el plato con esta tierra de gofio y millo, ¿vale? Estos son unos brotes con muchas hojas exóticas, pero que están producidas en Agüimes, en Gran Canaria, ¿vale? Así que abusamos de ellas, que dan color, frescor y además es producto local, ¿vale? Viene, pues, bueno, tienen todo tipo de variedades de brotes y de todo tipo de cosas, ¿vale? Y ponemos las uvas, que las hemos salteado, pasado por la freidora, una fuente de calor fuerte para que se rompan, como las ven, que quedan así como atigradas, ¿vale? Aparte de que están atemperadas, están calientes, ¿vale? Ahí que se vean. Y terminamos completamente el plato ya con unos chips, ¿vale? Tengan en cuenta que el plato, para servirlo en casa, a comer bien cualquier día, está terminado hace rato. Desde que tengan aquellas dos elaboraciones, incluso si me apuran, una buena papa frita con la carne, ya lo tendríamos, ¿vale? Pues espero que se animen a hacerlo, que defiendan el producto local ante todo y que aprovechen. Muchas gracias.
Borja Pérez, por ejemplo, que es de denominación de origen ICODEN, que bueno, vamos a visitar ahora. Él tiene sus vinos en el exterior. Viñático, que también tiene vinos en ICODEN, también tiene vinos en el exterior, ¿no? Y para mí es muy gratificante, la verdad que sí. Y cuando vas a Península, y bueno, o aquí mismo, y comentas esas cosas, ¿no? De que nuestros vinos están pues eso, en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York o en Maldivas, o la gente, la verdad que se sorprende, muchas personas se sorprenden de que tengamos los vinos canarios y se valoren tanto en el exterior, cuando aquí, es lo que comentábamos antes, no se valora mucho. Y para mí es muy gratificante y es una responsabilidad muy grande, la verdad que sí. Y vamos, encantada de eso, de llevar los vinos, o sea, llevar el producto canario como es el vino, que tantos años de historia tiene, que son 5 siglos de historia que tiene el vino de Canarias, y llevarlo tanto a la península, que para nosotros eso es exportar, ¿no? Porque la península son grandes desconocidos del vino nuestro, y también pues al exterior, al extranjero. Es muy gratificante, la verdad que sí. Como canaria me siento muy orgullosa de que nuestros vinos estén fuera. Ahora mismo hay proyectos de recuperación, pero no es triste, pero de hace unos años ahora sí se nota bastante. Hombre, yo creo que hace falta algo, ¿no? Un estudio, una estimulación, algo para plantar y sobre todo hacerlo atractivo para los jóvenes, que lo que yo digo, ¿no? Que plante y que obtengan un beneficio al final, que por ejemplo, ¿no? Que sea un complemento, que haya gente que se dedique a eso y que lo recupere, ¿no? Porque ahora mismo el panorama está bastante difícil. Bueno, yo creo que la principal razón es desconocimiento. O sea, la mayor parte de los canarios desconocen la historia del vino de Canarias. La mayor parte de los canarios reconocen todos estos elementos de singularidad que le da un carácter totalmente diferencial y premium al vino de Canarias, ¿no? Ese desconocimiento hace que no se valore suficientemente la calidad y la singularidad que tiene nuestro producto. Si a eso le unimos que la presión a la que estamos sometidos por las grandes bodegas del continente, que tienen una dimensión muchísimo mayor, una capacidad económica muchísimo más potente, una capacidad de marketing y comunicación mucho más fuerte que nosotros, pues es el mix perfecto pues para estar donde estamos. Y bueno, pues haría falta más información, haría falta más formación, haría falta más educación para que el consumidor local fuese capaz de valorar y apreciar un producto tan importante como el que tenemos con los vinos de las islas. Vivimos un momento de crisis muy acuciado, muy grave, el tema de la viticultura y el tema organizativo. Esto va a obligar a repensar el modelo en el que nos basamos en este momento. Durante esos 30 años este modelo ha servido, claro que sí, ha conseguido logros muy importantes, se ha mejorado mucho la calidad, se ha mejorado mucho la comercialización, se ha mejorado mucho el posicionamiento, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, pero es un modelo que ahora mismo se antoja agotado. Va a ser necesario repensarlo, va a ser necesario unificar esfuerzos, va a ser necesario generar un modelo que unifique estrategia y que deje de que cada uno esté pensando solo en su pequeña parcelita, sino que tengamos una visión más global, más a nivel regional, pero eso sí, sin perder la identidad de cada una de las islas, por supuesto, de cada una de las comarcas e incluso de cada una de las parcelas. Esa es un poco la idea por donde creo que debemos caminar, simplemente mirándonos en el espejo de quienes saben más, van por delante, como por ejemplo se hace en Borgoña. El relevo generacional pasa por solucionar antes el problema de la falta de rentabilidad en los cultivos. El hecho de que nunca hubiese llegado a la filoxera ha sido una gran oportunidad porque ha permitido conservar un patrimonio varietal como muy pocos sitios en el mundo pueden tener. Canarias, a pesar de ser un territorio tan pequeño y tan reducido, pues cuenta con más de 80 variedades de uva diferentes. Es algo inaudito, ¿no? Algo totalmente asombroso. Pero eso ha hecho que en todos estos siglos que llevamos de historia hayamos hecho la multiplicación de nuestros viñedos por esquejes sin recurrir nunca a los programas de saneamiento y certificación de las variedades. Nos ha llevado esto a una situación bastante compleja en la viticultura. Tenemos unos
unos viñedos totalmente agotados, improductivos, incapaces de dar respuesta a la adversidad del cambio climático y con una producción por hectárea extremadamente baja que dificulta muchísimo la rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no hay relevo generacional. Entonces, esto es un gran problema que hay que resolver cuanto antes, que ya se están trabajando desde la iniciativa privada y la iniciativa pública para buscarle una solución y que urge muchísimo para evitar que continúe el abandono en el que estamos. Molemos muy bien las yemas, ¿vale? Me voy a cambiar de mano. Y sí, hay que moler. Incluso podemos ponerla menos fuerza. Perfecto. Este poquito. Temperatura 60 grados, 70, no más. Lo importante es la emulsión, ¿vale? Hecho. Esto lo voy a poner, bueno, pues lo voy a poner aquí y después yo limpio. Esto era lo que nos daban, así. Hombre, nos daban menos cantidad, pero bueno. Así. ¿Vale? Así hasta tener, es que me he pasado, ¿no? Pero así hasta tener pues las 6 medidas que dijimos. ¿Esto cómo se comía? Pues inmediatamente después de batirlo. Aquí, sin problema, también tenemos la opción de que podemos guardarlo en la nevera, sí, congelador, 5 minutos. Vale, y así matamos cualquier cosa y nos lo comemos con seguridad, se puede dar a los niños, a las personas grandes, a las personas que estén a lo mejor con un poco de anemia, según nuestras abuelas y abuelos y bisabuelas decían que es lo mejor. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes no lo creerán, pero yo en mi familia soy la más pequeña de 3 hermanos, ¿vale? A mis hermanos no les gustaba mucho esto. Entonces yo me ponía la primera, ¿no? Mis hermanos se lo bebían, y después volví yo a ponerme en la cola. Por algo mido casi 1,80 m. Señores, señora, está buenísimo. Bottle the night, red wine to rerun all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine to find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine, you know it's time. 3, 2, 1. We're counting shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't give.